Entonces, como que hoy no vamos a hablar tanto de metodologías de diseño cívico o metodologías en general, sino que vamos a hablar de la sostenibilidad económica, mucho marketing y sobre financiación relacionado con nuestra práctica profesional. Esto es un tema que es muy, muy necesario, es muy demandado, pero sinceramente veo todavía pocas oportunidades para que se hable de una forma más profunda y digamos también en los contextos en los que yo me suelo mover y seguramente muchas de vosotras también, que son contextos muy colaborativos, muy abiertos. Sin embargo, este es un tema que no se habla mucho. No creo que es una cuestión de pudor, porque realmente hay gente bien dispuesta a compartir mucho. Mm, Quizá muchas veces no nos damos cuenta de cuánto importante es compartirlo y aprovechar, digamos, aquellas personas que a lo mejor han tenido la posibilidad de aprender un poco más y experimentar un poco más sobre esta parte, ¿no? Entonces, yo entiendo que la sesión de hoy va a ser casi como una introducción y luego ya quizás con las preguntas o incluso más adelante se podrá hacer otra sesión más profunda sobre este tema. Eh, entonces, quiero empezar con un precalentamiento, con algunas cosas que yo sé que a muchas personas pueden sorprender, a otras no, pero vas un poco a generar también un poco de interés en lo que vamos a hablar hoy. Lo primero es que tu página web no te sirve. Pues ya lo veremos, pero hay mucha falsa creencia sobre tener una página web así súper chula para conseguir más clientes y tener más posibilidades. La otra que también, esta yo lo he vivido sobre mí mismo, es como una creencia que me ha costado quitarme, pensar que tu buena reputación profesional sirva para que tus proyectos triunfen, ¿no? Digamos que pensar en que cuando eres bueno, ¿no? Cuando haces cosas que tienen valor, con eso es suficiente para que también consigas una sostenibilidad para ti y para los proyectos. Eso ya veremos que no es así. Luego también, otra cosa, que tu red de contactos y colaboradores no necesariamente te trae clientes. Esto también es una importante. La innovación, que todas seguramente estamos trabajando, no tengo dudas, pero la innovación sin trabajo comercial te va a llevar al fracaso. Eso también lo hablo sobre mi piel, que he tenido momentos muy duros, un poco también por la misma falsa creencia. Y la última también, deja de perder el tiempo en las redes sociales y en tu portfolio. Ya veremos todo esto porque lo digo. Empezamos por la primera, entonces. Tu web no sirve. ¿Por qué tu web no sirve? Porque realmente nadie te va a encontrar en Internet. Es decir, si tú piensas que por tener una web súper chula, entonces la gente te va a encontrar, aunque hayas hecho algún mínimo de esos conocimientos de posicionamiento en web que a lo mejor te han dicho, te han vendido, quizás que tienes que conseguir enlaces a tu web, así eres más, sales mejor en los buscadores. Realmente esto no es así. Es como muy difícil que tengas una web tan bien hecha que realmente la gente te encuentre por ello. Lo primero. Luego, segundo, que posiblemente, y esto es lo más común que me he encontrado, tu web no está preparada para vender. Y esto, los que somos arquitectos, pero yo diría en general los diseñadores, es un problema que tenemos todos. Hacemos una web súper chulas, básicamente pensada para otros diseñadores, no para clientes, ¿no? Entonces, hay un sesgo ahí malísimo
de user experience también, de cómo planteamos las páginas web, que son a veces portfolios fascinantes, pero que no están pensados para nada para vender y para conseguir clientes, que es la tercera, ¿no? Posiblemente has roto los primeros 2 puntos por alguna razón fantástica que es muy rara, pero al final estás consiguiendo visitantes que en realidad no son tus clientes. Entonces, tu web no sirve. Y dicho esto, que era lo primero que quería romper porque hay mucha falsa creencia sobre eso, vamos a hablar ahora también de otra que es un contexto difícil de hablar, que es el posicionamiento que necesitamos hacer cada profesional para conseguir trabajos en un contexto de colaboración. Yo doy por hecho, como lo comentaba al principio, que realmente muchas personas ya por el tema en sí del diseño cívico, pero el contexto que conozco, somos personas muy colaborativas, muy abiertas y entendemos la ventaja de colaborar y construir cosas juntas, ¿no? Y nos parece raro cuando escuchamos, a mí me ha pasado, yo le digo todo esto, no lo he comentado al principio, pero yo siempre afortunado porque hace poco es como si tuve una especie de macro máster de marketing por mi primo Giuseppe en Italia, estuve viviendo en Italia y me junté con él, que es un experto en marketing y he flipado, sinceramente, es como me he sentido muy pequeño, un poco naif en muchas cosas que tendría que haber conocido hace muchos años. Entonces, pero también lo que ocurre muchas veces es que cuando hablamos de marketing, hay palabras y hay conceptos que nos producen casi dolor. Posicionamiento y competición a los que trabajamos en inteligencia colectiva nos produce mucho dolor muchas veces. Y es lo que voy a tratar de hablar ahora, ¿no? Realmente cómo sí podemos hablar de posicionamiento y de competición en un contexto de colaboración. Primero tenemos que entender ciertos puntos de partida. Y lo comentaba al principio, ser buenos o incluso muy buenos no es suficiente. Tus proyectos no se financian gracias a tu buena reputación profesional. Es muy raro, digamos que tienes que ser realmente súper conocido, pero es rarísimo. Y esto, ¿por qué es así? Porque en realidad, para que puedas conseguir financiar tus proyectos, conseguir clientes, primero tienes que definir quiénes son tus clientes. Y eso también son cosas banales en el marketing, pero yo creo que muchos no lo hacemos. Estamos tan volcados en nuestros proyectos que no pensamos en quiénes son exactamente los que los compran, sean ellos privados o públicos, y cuáles son sus necesidades. Más allá de lo que nosotros, como diseñadores cívicos, ya entendemos que como producto final es importante, pero no nos estamos poniendo en la piel de los clientes. Y sobre todo, no estamos definiendo cuáles son. No puede ser todos. Entonces, un poco volviendo lo de atrás, pensamos que teniendo un portfolio es fascinante, cuando la gente vea los proyectos que hacemos, es que se va a quedar con la boca abierta y va a querer contratarnos ya. Y eso también es una falsa creencia enorme. ¿Por qué? Porque no hemos definido quién es el cliente, entonces no estamos utilizando el lenguaje que necesita escuchar ese cliente y no estamos, además, muy importante, construyendo una oferta específica para ese cliente. Y esto son básicos y hoy nos da tiempo para profundizar porque pues, serían horas realmente de formación y seguro que hay muchas formaciones muy buenas. Espero que estas sirvan por lo menos para que nos demos cuenta de la importancia que tiene esto y de lo cercano que puede ser y lo menos ajeno que nosotros pensamos sea, ¿no? Esto es importante. Otra cosa fundamental, determinar los costes de nuestra actividad profesional.
y muchas veces no lo hacemos. A lo mejor lo hacemos por proyectos, pero no estamos pensando exactamente en cuánto cuesta nuestra práctica. Sea que trabajemos como freelance en red, en colaboración con otros diseñadores, o lo hagamos con nuestra pequeña o media estructura, empresa, lo que sea, ¿no? Y luego aquí llegamos a definir posicionamiento, que a mucha gente le cuesta porque parece, lo entendemos, a mí me pasaba, lo entendemos como ponerse por encima de los demás, creerte mejor que los demás. Y creo que en lo colaborativo nos cuesta mucho hablar de estas cosas. Entonces, esto lo tenemos que hablar. Luego, es importante construir una red de colaboradores, seas grande o pequeño, realmente cada vez más es importante tener una red de colaboradores. Y luego, bueno, la inteligencia artificial creo que ha llegado para quedarse y tenemos que hablar de ello. Empecemos por el posicionamiento. Entonces, el posicionamiento es esencial para que los interlocutores entiendan con quién se están relacionando. Y yo es una cosa que sufro muchísimo, porque como a lo largo de mi carrera profesional, por ejemplo, me he dedicado a cosas también diferentes, desde el activismo, desde el emprendimiento, startups, el mundo de startups, el emprendimiento, consultor, en fin. Entonces, y además, como me gusta la innovación en general, también he ido tocando muchos temas, pero he notado muchas veces que la gente no tiene claro en qué yo puedo ser útil. Y cuando te das cuenta de eso, la verdad que se te cae un mundo. Dice, pero ¿cómo que no se ha entendido? Si yo he hecho todo esto, todos estos proyectos, vas a mi web y está explicado, ¿cómo no encuentras algo que te hace entender en qué te puedo ayudar? Y eso desafortunadamente no funciona así. Tenemos que ser muy claros en definir en qué somos diferentes y en qué podemos ayudar los otros. Y esto define nuestra identidad y nuestro posicionamiento. Y lo tenemos que explicitar, tenemos que hacer un trabajo. Aquí también hay herramientas, y no lo vamos a hablar hoy, pero simplemente que seamos conscientes de la importancia de posicionarnos. ¿Qué somos? Yo, por ejemplo, cuando me tomé más en serio esto del diseño cívico, una de las explicaciones que me he dado a mí mismo es que es una profesión que necesita esa etiqueta. Es decir, que mi ambición es que se consiga cada vez más conocer esta etiqueta, porque va a ayudar a todas las personas que nos dedicamos a esto, pero no sabemos cómo presentarlo. Y entonces tenemos que utilizar 1000 palabras diferentes, cada cual la entiende de forma diferente. Lo hablo con muchos colegas, con muchos profesionales en este campo. Claramente, yo diría que la mayoría de las veces no utilizamos la palabra diseño cívico, porque la gente no sabría exactamente a lo que nos referimos, ¿no? Dependiendo de qué contexto, hablamos más de diseño urbano, de urbanismo participativo, urbanismo ciudadano, de inteligencia colectiva, de innovación cívica, en fin. Hablamos de proyectos culturales, a veces hablamos de proyectos de transformación territorial, hablamos de proyectos pedagógicos. Hay muchas formas y lo hacemos porque no existe una forma de posicionarnos clara, ¿no? Y esto claramente va a tardar, pero digamos que una de mis ambiciones sería eso, ¿no? Entonces yo tengo esta, pero sería importante que cada persona entienda eso, ¿no? Que cada profesional entienda en qué quiere ser reconocida, y entonces eso tiene que ver con la referencia, en qué quiere ser una referencia, de manera que la persona que se acerca a ti considera que sobre ese tema en que te has posicionado seguramente vas a ofrecer algo importante. Esto es la base de todo lo que vamos a ver a continuación, y eso es fundamental, porque si no hacemos esto, no tenemos el punto de enlace, de anclaje. Y esto, repito, se puede hacer también desde lo colaborativo. No quiere decir que cuando uno se posiciona está pisando a otros colegas y colaboradores. Esto ocurre cuando nos posicionamos en cosas como muy genéricas. Esto no lo he comentado, es muy importante. Posicionarse quiere decir ser específico. Por ejemplo, diseño cívico sería un posicionamiento como muy genérico, muy difícil
ni siquiera sabemos exactamente lo que es. Pero cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, a lo mejor diseño cívico aplicado a proyectos de sostenibilidad ambiental, o diseño cívico aplicado a políticas públicas relacionadas con nuevas tecnologías. Digamos que ese ser específico ayuda mucho más a abrir oportunidades. Esto no quiere decir que luego no nos podamos dedicar también a otras cosas, pero cuando consigues entrar primero en uno de esos posicionamientos, es cuando puedes empezar, lo veremos también en términos económicos, a tener también una base que te permiten hacer otras cosas, ¿no? Yo lo entendí cuando me lo explicó mi primo, que me hizo el ejemplo de para qué sirve el posicionamiento, ¿no? Imaginaros una fiesta en el que hay un montón de ruido, toda la gente hablando con su copa de vino o el cóctel que esté bebiendo, todos charlando, hay un ruido como que no permite a nadie entender qué está diciendo cada cual, simplemente escuchas al que está muy cerca, ¿no? Pero seguramente han escuchado este sonido de un tenedor que le da a un vaso, como ese sonido que de repente rompe ese ruido y por la razón que seas también culturales, todo el mundo se calla, ¿no? Es un sonido penetrante que entra y ha generado como un elemento de interés clarísimo. Eso es un poco a lo que va el posicionamiento, ¿no? Es conseguir ese minuto, ese espacio de oportunidad, que en este caso del ejemplo que os hacía, viene del silencio que se genera a raíz de ese ruido tan penetrante, y en nuestro caso es como la posibilidad de ser reconocido en algo como muy bueno, para luego a lo mejor hacer también más cosas. Otro elemento fundamental es con quién estás hablando, ¿no? Y esto lo veremos que está relacionado con lo que comentaba al principio de no pierdas tiempo en las redes sociales. ¿Estás hablando con clientes, más bien con potenciales clientes? ¿Has entendido entonces quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Son instituciones públicas? ¿Son empresas? ¿Son empresas pequeñas? ¿Son empresas grandes? ¿Son organizaciones cívicas? ¿Organizaciones sociales? ¿Activistas? ¿Son organizaciones grandes, como puede ser, yo qué sé, sindicatos o asociaciones de categoría? Es decir, ¿has definido quiénes son tus clientes y has empezado a hablar con ellos? Porque si no hablas con ellos, nunca vas a entender. Esto también me pareció obvio cuando me lo explicaron, pero yo no lo hacía. Estaba todo el rato como con personas como yo, que claro, que tenían mi misma lógica, pero es muy importante estar rodeados de ámbitos diferentes. Y he hecho una paréntesis, por eso es mi gran ambición con la plataforma diseñocívico.com es esa, ¿no? Estoy intentando traer ahí personas diferentes y poco a poco están llegando, ¿no? Como funcionarios públicos, digamos, dirigentes de empresas grandes, dirigentes de organizaciones no gubernamentales grandes de toda Latinoamérica, estudiantes, investigadores, activistas, ciudadanos activos en con sus propias comunidades, líderes comunitarios. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar cosas diferentes, escuchar con personas que están en puestos diferentes, que nos pueden abrir realmente el conocimiento y muchas veces también las oportunidades de trabajo, que es fundamental. Entonces tenemos que hablar. Si no hablamos con los posibles clientes, no vamos a entender cuáles son sus problemas, sus preocupaciones, que como ya os he comentado en otras sesiones, tiene que ver mucho también con lo humano, muchas veces. Sí, entender también que tenemos que hablar con los clientes para entender qué les preocupa del día a día a cada una de esas personas que puede ser nuestro interlocutor, ¿no? Y no estar directamente pensando en el proyecto final que nosotros queremos desarrollar. Hemos hablado de definir la oferta y esto también es un problema porque estamos acostumbrados muchas veces a trabajar por proyectos y entonces buscamos la sostenibilidad proyecto a proyecto y no entendemos que en realidad para que sea sostenible lo que nosotros hacemos se necesita definir una cartera de servicios y proyectos
que se relacionan entre ellos. Normalmente lo más obvio es eso, tener como siempre un producto muy fácil de entender y económico de entrada, para luego ofrecer una mejora y luego ya el producto más caro, que es el que realmente hace que todo sea sostenible, ¿no? Esto, repito, no es solo una cuestión solamente de dinero, sino que es también una cuestión de lenguaje y de forma de acceder a mercados y comunidades que son diferentes de la que nosotros conocemos y con la que nosotros nos relacionamos, ¿no? Yo os hago un ejemplo. Yo me he dado cuenta muchas veces que, y eso es uno de los retos también de esta formación online, que muchas veces uno se relaciona con personas que están ya un poco hablando de lo mismo como tú. Entonces, cuando tú le propones un servicio que encima es de pago, no entiende muy bien cuál va a ser el interés de sumarse a ese servicio, cuando realmente esas personas incluso están aportando valor. Entonces, no deberían pagar, ¿no? Entonces, entender eso ha sido súper importante justamente para ampliar entonces el espectro a lo que comentaba antes, a otros públicos que son los que realmente a lo mejor están dispuestos a dar ese paso, ¿no? Y en esto, uno de los elementos que a mí me ha abierto la cabeza es la que se llama la de Value Ladder, como la escalera del valor. Un poco es como una explicación, una representación más gráfica de lo que hemos comentado antes, ¿no? Que tú tienes, bueno, aquí tendríamos que hablar de muchas cosas también muy obvias, pero la pasamos por encima, pero algunas sí la tenemos que comentar, ¿no? Una muy importante, la diferencia entre valor y precio. Eso también en muchos diseñadores no está claro. No lo han enseñado y no hacemos ese trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos cuál es el valor que nosotros aportamos, ¿no? Cuál es ese beneficio que nosotros construimos a todos los niveles, para la sociedad en general y para nuestros clientes, para las comunidades. Tenemos que entender cuál es ese valor. Y luego, generalmente, el precio al que nosotros podemos vender ese valor que nosotros estamos creando. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una situación muy simple es cuanto más valor, más precio. Entonces, y lo que es importante aquí es entender lo que veíamos antes, que, bueno, otro ejemplo que me hacía mi primo, ¿no? Dice, cuando tú estás conociendo a una persona que a lo mejor puede llegar a ser tu pareja, no le propones enseguida un matrimonio, ¿no? No le vas a pedir ya como de casarte. Y esto es como que empiezas poco a poco. Ni siquiera sabes muy bien si eso va a ocurrir, ¿no? Y me explica a mi primo exactamente que uno de los errores que nosotros hacemos muchas veces es eso, que cuando vamos a hablar con los clientes que comentábamos antes, potenciales, vamos como muy a saco. Y a saco no es vender. Eso es otro problema, que muchas veces no vendemos, es un problema, es como nos da reparo venderle lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Sino ir muy a saco es que no entendemos que esa persona, esa institución, viene de un ámbito, de una historia, de un conocimiento, un contexto cultural, un legado, que quizás para entrar en lo que nosotros estamos ofreciendo requiere un tiempo. Muchas veces requiere incluso un poco como de educación, digamos, de acompañamiento. Y entonces es por eso que es muy importante entender que cuando tú le ofreces al principio algo, incluso puede ser gratis, pero bueno, eso sería otro tema que se ha abusado de eso, pero digamos muy barato, pero también muy fácil de entender, como una puerta de entrada facilísima, que lo entiende enseguida, y entonces es también la oportunidad de que con esa entidad, con esas personas, puede empezar un diálogo que te puede llegar más lejos. Y con esa oportunidad de trabajar con esa persona o con esa institución, realmente lo que estás haciendo poco a poco es una formación, ¿no? Le estás haciendo un acompañamiento para que entienda dónde puede llegar con lo que tú le puedes ofrecer. Y entonces estás construyendo también una confianza y va a ser más fácil vender productos más caros.
si no puedes vender la boda al primer encuentro, ¿no? Es un poco el concepto. Es muy importante hacer esta escalera de valor y establecer cuáles son tus productos de los diferentes valores. Y luego, una cosa que ahora se está haciendo cada vez más común, y si os fijáis, es lo mismo que estoy haciendo yo, es que es cuando tú empiezas a construir un espacio de confianza, tú puedes empezar a pensar en que tu servicio tiene un coste fijo que simplemente se renueva cada cierto tiempo. Y eso lo usas como base para poder construir todo lo demás. Que es lo que, por ejemplo, estamos haciendo con esta plataforma de diseñocívico.com, ¿no? Bueno, os he hablado de construir una red de colaboradores, pero también de recursos. ¿Y quiere decir esto? Que somos muchas veces demasiado perfeccionistas o demasiado atentos a construir, digamos, relaciones de colaboración muy profundas y experimentamos poco. Yo creo que es interesante trabajar para construir una red de colaboradores un poco más amplia de la habitual, de las pocas personas con las que colaboramos siempre. Hay que probar personas nuevas y construir luego al final de un tiempo una red de personas, entidades como muy fiadas con las que podemos trabajar, ¿no? Pero también recursos. Esto es un tema que me ha sorprendido porque normalmente nos movemos en un contexto de innovación muy grande, pero me parece que muchas veces veo diseñadores que utilizan herramientas y recursos muy antiguos. Es como, yo saco la broma aquí, pero seguramente lo habéis escuchado, pero ahora está ChatGPT. Es decir, que no sé si lo habéis ya probado, pero para quien no lo conozca, es una inteligencia artificial que funciona con lenguaje natural, pues le preguntas lo que necesita y te lo escribe. Necesitas escribir un post sobre tu estrategia de workshop para 10 personas, pues se lo preguntas y te da una serie de posibilidades que puedes usar. Y es impresionante, es decir, que yo es como una bici eléctrica para mí, un poco la comparación, ¿no? El parangón, digamos. Es como, necesitas darle una dirección, pero luego vas muchísimo más rápido, vas 10 veces más rápido. Y son herramientas que claramente te requieren un conocimiento, porque cuando el chat GPT te da una estrategia de taller para 10 personas o para 20, no sé si lo habéis hecho, pero si lo vais a hacer vais a flipar porque acierta mucho, pero luego quizás hay cositas que tú con experiencia ya sabes que no, ¿no? Pero a lo mejor el 80% de lo que ha escrito es perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que dos cosas. Primero, que no lo tenemos que hacer todo, entonces tenemos que construir, y eso requiere trabajo, una red de colaboradores, y luego necesitamos ser más efectivos y eficaces con nuestro trabajo. Eso también, en un ámbito de cuidado, de la importancia de lo humano. Yo sé que suena muy raro hablar de esto, pero es utilizado bien, es muy útil, porque trabajas menos. Justamente, si utilizas bien las herramientas, trabajas mejor y estás mejor coordinado con todos los demás. Y entonces puedes dedicarte más tiempo para ti. Pero esto muchas veces no lo he visto. Yo he visto a veces muros contra la tecnología como mucho más ideológico y sin sentido, y con personas que están dedicando horas y horas a lo mejor a hacer una imagen bonita y realmente no aportando nada más realmente al proceso, a lo mejor de un lenguaje que se entienda y ya está, ¿no? Bueno, luego si queréis lo hablamos más adelante. Las redes sociales, aquí también, aquí podemos romper incluso dos mitos. Uno que ya os contaré en otra clase,
el mito que las redes sociales mejoran la participación es un mito enorme, que lo podemos discutir y será muy entretenido, pero también desde un punto de vista de promoción, las redes sociales de verdad es que no te sirven, o gastas dinero en publicidad, eso funciona muy bien, y para quien quiera meterse en eso, sí, me parece una buena opción, pero lo tiene que hacer con profesionales, y los resultados son increíbles. Lo que pasa es que la publicidad ha crecido mucho de coste en los últimos años, pero esta idea de que yo publico en redes sociales cosas de mi sector y entonces la gente me descubre y entonces voy a tener un posicionamiento, reconocimiento, eso ya no sirve. Sinceramente, lo que ahora mismo funciona mejor es, y yo hablo desde la experiencia personal, aquí también, es construir una lista de correo, que si se han fijado es lo que yo también estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la lista de correo es tuya. Es decir, que la gente, cuando te da su correo, tú lo gestionas. No hay un algoritmo o una empresa intermediaria de por medio, como puede ocurrir con cualquier red social, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram. Ahí realmente cambia el algoritmo y lo que tú compartes lo van a ver el 60% de personas menos de antes y tú no sabes ni por qué. Entonces tú estás pensando que estás publicando y la gente te está leyendo y nada, ni nada. Y entonces, y una lista también, no sé los que estáis también suscritos a mi lista, pero hay una idea muy antigua de la lista de las que eran las newsletters, que muchas veces era solo ruido y publicidad. Es decir, que yo creo que muchas veces todavía hay muchas personas que piensan en la newsletter, es decir, como una publicidad, en el fondo una publicidad que te llega al que tú tienes que hacer clicar para luego ir a leer algo en otras páginas web y entonces realmente es publicidad. Y no, yo lo que me refiero a una lista de correo es que pues es una lista en la que tú dialogas con tu comunidad. Yo es lo que hago. Y si estáis suscritos lo podéis leer. Eh, yo hablo con la gente y le pregunto y me contestan y le comparto ya directamente en la newsletter información y contenido de valor. No le digo, vete a esta página a ver lo que he escrito allí o no. Entonces, y establezco una relación directa con esa persona. Y no hay ninguna empresa de por medio que me puede romper esa relación a través del mail. Actualmente es lo único que tú puedes controlar. Y luego lo otro que también yo lo he probado y funciona muy bien es YouTube. YouTube sí que tiene una potencia que está todavía incluso si se habla mucho de YouTuber y como siempre hay muchas ideas sesgadas, pero YouTube es el lugar donde tú puedes aprender de todo. Yo he aprendido sobre blockchain y criptomonedas, por ejemplo, en YouTube, y he aprendido un montón. Y es infinito, puedes aprender cada vez más, pero cuando lo empecé a hacer durante la pandemia, flipé. Es como, digo, no puede ser que se pueda aprender tan fácil con todo el contenido que está compartido en YouTube, ¿no? Y hay de todo. Entonces, y he hecho pruebas, he hecho pruebas yo mismo de cómo utilizar YouTube para también promocionarte, digamos, y crear también comunidad, compartiendo contenido de valor. Y ahí, si puedes hacer un mínimo de formación sobre cómo tienen que ser esos vídeos y algunos principios básicos, la gente te encuentra. Entonces, si yo estoy haciendo experimentos, entonces, claro, tienes que publicar contenidos de calidad, no tanto calidad audiovisual, me refiero a calidad de los contenidos que compartes, ¿no? lo que dices tenga sentido, ¿no? Entonces verás que la gente te va a encontrar. ¿Esto por qué es importante? Y ya cerramos esta parte de las redes sociales, porque en realidad las redes sociales, las otras, no son ya, no funcionan ya con lo que era el que se llamaba el gráfico, la gráfica social. Es decir, que tú ves los contenidos de la gente a la que sigues. Desde que llegó TikTok, todo eso se ha ido. Y ha empezado una nueva forma. Realmente las redes sociales son plataformas de contenido. No,
y os estaréis fijando ya, es decir, que los algoritmos te ofrecen un montón de contenidos que consideran que te va a gustar en base a lo que tú has visto, y no ya lo que simplemente a las personas a las que sigues. Y entonces eso engancha mucho más, y entonces, claro, desde que empezó TikTok, ahora todo lo están haciendo. Y entonces la diferencia la tiene justamente dos muy potentes. Una es YouTube, por la razón que os decía, porque YouTube es un buscador en realidad. La gente va y busca, entonces te encuentra. No es lo que te propone. Y luego, claro, según lo que tú vas viendo, luego sí te va proponiendo a lo mejor cosas relacionadas. Y la otra tendencia va a ser Twitch, pero bueno, no me quiero alargar mucho más, pero Twitch, porque como son streaming muy largos, son mucho más en realidad naturales. Esto siempre, fijaros que siempre hay como prejuicios, lo más visto, ¿no? Sabemos que, yo qué sé, igual que los youtubers a lo mejor no tienen una buena, no sé, imagen, dependiendo de dónde, o los Twitch también, imaginamos como lo típico de unos jóvenes que solo quieren hacer dinero y jugar. Yo me refiero a la herramienta. Luego, claramente, lo conocido es otro, pero hay herramientas muy potentes y muy poderosas que nosotros podemos usar, y de hecho hay gente que lo está empezando a hacer, ¿no? Entonces, y ahora ya vamos a la segunda parte, y con esta ya vamos terminando, que era, antes hemos visto un poco la parte importante de posicionamiento, de definir cuál es nuestra oferta, entender cómo se construye nuestros ámbitos de trabajo, cómo tenemos que comunicarnos, etc., ¿no? Aquí vamos a hacer un análisis un poco más, digamos, mínima con respecto a lo que se podría hacer, pero para entender qué es lo que nosotros hacemos y cómo podemos básicamente encajar esa escalera del valor que os presentaba antes, ¿no? Aquí lo vamos a ver con una matriz. Pero tenemos que entender qué proyectos hacemos, qué características tienen, ¿no? Cuáles son los proyectos más innovadores, cuáles son los más complejos, cuáles son los repetitivos, pero fácil de hacer, cuáles son los divertidos, que lo hacemos porque nos gustan, cuáles son los que tienen absolutamente ningún sentido, no sabemos ni siquiera por qué lo estamos haciendo, estamos atrapados en ellos porque no sabemos decir no a alguien y estamos ahí, no tiene ningún sentido, ¿no? Y los que a lo mejor no ganas muy bien, no saben muy bien dónde está la innovación, pero tienes muy claro que es un proyecto de oportunidad, que una vez que has hecho ese proyecto, te abre nuevas puertas, ¿no? Esto lo tenemos que asociar también a, esta es una ley que seguro tiene una persona que la ha creado, pero no la sé. Pero se dice a menudo que lo más normal que ocurre en cualquier empresa o cualquier profesional, realmente el 20% de nuestro trabajo paga el 80% del trabajo que estamos haciendo. Es decir, que tenemos proyectos muy rentables que muchas veces incluso suponen menos esfuerzo, no siempre, pero son muy rentables en todo caso, y son los que luego nos permiten pagar todos los demás proyectos. Esto quiere decir que el 80% de nuestro trabajo está dedicado a proyectos que solo nos dan el 20% de nuestras ganancias. Y entonces nos tenemos que preguntar por qué estamos haciendo esos proyectos. Y esto es muy importante, porque en absoluto no tenemos que hacerlo. Sí, es así, es decir, lo que sí tenemos que entender es por qué estamos haciendo esos proyectos. Ese 80%, ¿por qué es? Y en esta matriz nos puede ayudar un poco a entender, a entendernos. La matriz básicamente poniendo en un eje la ganancia, y en otro eje si es un proyecto interesante o divertido, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que seguramente un proyecto muy interesante y con mucha ganancia es lo mejor, y un proyecto que es nada interesante con poca ganancia es lo peor. Entonces, esos dos lo tenemos claro, ¿no? Seguramente los estaremos haciendo, pero digamos que lo mejor, yo entiendo que todo nos dice que deberíamos seguir haciéndolo, y lo peor sería, bueno, esto quizás deberíamos dejarlo, ¿no?
no se entiende muy bien por qué lo estamos haciendo. Pero puede haber proyectos que son muy interesantes, pero con poca ganancia, y proyectos que tienen mucha ganancia, pero no tan interesantes. Y en estos dos es donde nosotros tenemos que poner también nuestra atención, entender por qué lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, esos proyectos que son muy interesantes pero tienen pocas ganancias, corresponden con una línea de desarrollo, de posicionamiento que nosotros hemos definido. Si es que sí, a lo mejor es interesante seguir con eso. Si es que no, a lo mejor estamos perdiendo tiempo. Es divertido, pero a lo mejor estamos perdiendo tiempo. La otra cuestión que nos tenemos que hacer, tenemos proyectos divertidos en nuestro día a día, porque si no los tenemos, a lo mejor esta es la razón por la que tenemos que tener este proyecto. Nos ganamos poco, pero lo tenemos que tener porque sin un proyecto divertido, nosotros nos vamos a morir, no vamos a seguir con nuestro trabajo. Entonces, lo importante es saberlo, y si lo estamos haciendo porque necesito divertirme, ya está. Necesito hacer algo interesante, porque estoy dedicando mucho tiempo a otro proyecto que solamente me dan, digamos, simplifico mucho, de comer, ¿no? Y también lo otro, un proyecto que nos da mucha ganancia pero que no es divertido, pues aquí nos tenemos que preguntar, ¿por qué lo estamos haciendo? En base a la escalera de valor, lo estamos haciendo a lo mejor porque justamente es un proyecto que nos paga los proyectos divertidos. Es decir, que gracias a este proyecto que me hace ganar mucho, yo realmente luego tengo otros en lo que trabajo más, incluso, gano menos, pero lo puedo hacer porque me divierto. Entonces, esto también es un tema que yo me lo encuentro a menudo y lo quiero romper. Dos verdades incómodas para mí. No necesitas empezar siempre desde cero. Es que lo he visto miles de veces. Que como somos diseñadores y nos gusta liarla y reinventar la rueda, y además hay también la cuestión cultural que nos dice que, claro, nosotros tenemos que dar lo máximo para nuestros clientes porque si no éticamente les estamos engañando. Y entonces, claro, cada proyecto reempezamos desde cero. Y esto en absoluto es necesario, ni éticamente, ni para conseguir resultados buenos. Para mí es un error. Y lo segundo, que se pueden vender los proyectos una y otra vez. Revender un proyecto no es nada malo. Esto se entiende cuando uno ha trabajado la escalera de valor que decía antes. Es decir, que muchas veces nosotros, como tenemos esa mentalidad de trabajar por proyectos, consideramos que lo que hemos desarrollado en un proyecto ha sido pagado por el cliente de ese proyecto. Y lo que ocurre es que no estamos pensando nunca en el coste de la innovación. ¿Quién financia nuestra innovación? Entonces, la única forma de innovar es repetir y copiar para mejorar. Y eso también es una cosa que tenemos que romper. Copiar es muy bueno. Sí, innovar normalmente consiste en cambiar un 10% o 20% algo que ya han hecho otros o has hecho tú mismo. Eso es innovar, con criterio, no a lo loco, para que realmente fracases, porque no vas a poder sostener el gasto. Entonces, es muy importante repetir las cosas para mejorarlas y revenderlas, que nos paguen para algo que ya conocemos. Es bueno, eso es lo que es un vídeo que quiero romper. Es bueno, porque están pagando la innovación. Y nosotros esa innovación la tenemos que costear entre todos nuestros clientes. Entonces, y desafortunadamente cuando razonamos por proyectos, nos cuesta mucho más tener ese tipo de acercamiento. Sobre financiación, no, claro, aquí también se tendría que hablar mucho y seguramente incluso vosotras tenéis como más experiencia o más cosas que decir, pero aquí simplemente un poco para recordarlo, un poco para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Primero, ya pongo pública y privada juntas. Y eso también lo tenemos que aclarar, porque muchas veces yo creo que uno de los problemas más grandes que he visto es cuando tenemos organizaciones que dependen, y esto es mucho más, dependen de la pública, ¿no? Cuando hablo sobre todo hablo de pequeñas, no de grandes empresas. Cuando tenemos freelance o pequeñas
oficinas cuyos proyectos son todos para la administración pública, pues nada, es que nos encontramos con una debilidad. ¿Por qué? Porque la administración pública, por supuesto, te permite hacer proyectos con impacto, proyectos grandes que te ilusionan, pero sabemos también que la burocracia y los imprevistos están asegurados. No es que son posibles, están asegurados. El pago seguramente se va a retrasar, los pagos van a llegar seguramente más tarde de lo que piensas. Y entonces cuando tú dependes, y además proyectos gordos que incluso digamos que se cancelan al último minuto, ¿no? Pues ha habido un cambio de gobierno y nada, se cancela un proyecto, por ejemplo, entero. Y entonces tú contabas con eso y ya, se perdió. Entonces, eso es un problema. Entonces, yo por eso entiendo que sería siempre muy bueno intentar tener un equilibrio de tener siempre por lo menos un porcentaje de proyectos que se financian de forma privada, de la forma que sea, por financiadores o por ser directamente clientes, ¿no? Y porque con los privados claramente tienes mayor agilidad, mayor posibilidad de innovación. Seguramente el impacto en muchos casos es menor, pero pues eso, un poco por lo que hablamos antes, merece la pena trabajar para entender cuál es el equilibrio de nuestra organización para movernos en estos ámbitos, ¿no? Y esto es todo, y ahora dejo aquí la presentación y espero vuestras preguntas. Si no tenéis, no me creo que no tenéis. O si no, eso, si queréis hablar de algún proyecto o caso vuestro. Por cierto, hola Francisca, que llegaste ahí durante la sesión. Y tenemos un invitado más, puedo ver. Sí, Mara. Estuvo interesante todo lo que dijiste porque en realidad a eso me dedico. Pero no lo había visto ya en este tema del laboratorio ciudadano que queremos hacer, como que lo había separado y creo que es esta ceguera que decías al principio, como si fuera algo ciudadano, entonces está lejos para venderlo a alguien, ¿no? Había pensado más como en dónde bajar fondos, en cómo hacer, ¿no? Pero claro, al final es un producto que debe haber alguien que le interese y que se venda como un producto independientemente de que sea para un bien comunitario o un bien común, ¿no? Entonces, si te escuchaba, yo decía, pues todo eso yo lo sé, ¿no? Pero no lo había pensado como para esto, o sea, viéndolo así, como producto tal cual, ¿no? Y también, pues este término de diseño cívico, yo lo conocí por Twitter y por ti, ¿no? O sea, realmente no lo tenía yo registrado. Y creo que pues como tal no te lo van a comprar, ¿no? Porque no está conocido. No se levantan un día diciendo, hoy me duele el diseño cívico, voy a ver qué hago, ¿no? Tienen otros Exacto. dolores que se Sí. traducen en dolor cívico o que los resuelve el dolor cívico, pero no está ahí, ¿no? O sea, nunca nos van a buscar a través de eso. Exacto. Y sobre los laboratorios, como tengo un poco de experiencia también, porque he trabajado desde perspectivas diferentes, he trabajado como consultor y como emprendedor, montándolos yo mismo y también como activista, usuario, miembro de una comunidad. O sea, tengo como los tres ámbitos, ¿no? Me parece muy, muy interesante que aclararlo eso, aclarar que hay un valor, que incluso cuando hay un valor que se crea de forma colectiva, hay una infraestructura que tiene que conseguir una sostenibilidad económica. Y cuando en esos contextos empezamos a hablar de dinero, hay mucha gente que se molesta.
Y lo que ocurre en mi experiencia es que tarde o temprano eso va a causar problemas. Entonces, y lo aprovecho para compartirlo. Yo creo que desde, por ejemplo, el ámbito emprendedorial, he desarrollado varios proyectos de estos y afortunadamente algunos han tenido éxito. Y los que no han tenido éxito ha sido en gran medida para mí por ese problema con el dinero. Por otro lado, cuando hablamos de proyectos públicos, hay un ejemplo muy bueno que es para mí, lo digo siempre, el Mellado Prado de Madrid, que como es público y depende de lo público, ha hecho cosas magníficas. Pero también es cierto que después de 20 años la ha cambiado el gobierno y lo están prácticamente matando. Esto no quiere decir que no tenga que existir laboratorios financiados de lo público. Yo creo en ello. Creo que, de hecho, como consultor lo he hecho también. Se puede generar laboratorios ciudadanos financiados por lo público que funciona perfectamente. Lo que es importante es que esté claro simplemente cómo se financia y dónde está el presupuesto que está financiando ese bien común que se está generando. Eso tiene que estar claro siempre. Y toda la gente tiene que tenerlo claro. Y luego yo también he tenido posibilidad de asesorar proyectos muy ambiciosos donde incluso se intenta incorporar la inversión privada, la inversión del ámbito inmobiliario. Y también ahí es muy interesante porque lo que descubrimos, que mucha gente no está teniendo en cuenta, ahora mismo se va a hacer cada vez más, afortunadamente, y en Francia, donde he tenido posibilidad de experimentarlo, ya está muy avanzado eso, pero por fin también están entendiendo las empresas privadas que están implicadas con lo inmobiliario, que activar ese tipo de espacios genera valor. Y ese valor es un valor para la comunidad, pero también es un valor en términos de precio que ellos también pueden como tener en cuenta para el desarrollo de los barrios. Por supuesto, hay todo un problema de gentrificación, que tampoco vamos a entrar ahí, pero por lo menos empezamos a entender que se puede tener un diálogo entre las diferentes partes que entienden que existe una creación de valor colectiva a la que todo el mundo puede contribuir. Y no diálogos de sordos donde simplemente dicen, no, es que esto no sirve para nada, por ejemplo, algunos inmobiliarios que no sirve para nada, o otros que simplemente no, como empieza a haber algún tipo de conexión hablando del dinero, se asusta. Entonces es un tema importante. Y en esta experiencia, ¿tú crees que se financia el laboratorio como tal o un proyecto? Porque es diferente, ¿no? Claro, es que están las dos. Yo creo que lo más importante es entender primero cómo se financia el laboratorio, la infraestructura, porque digamos que, ¿cómo decirlo? Incluso en proyectos muy potentes públicos de laboratorios financiados de lo público, luego pueden hacer proyectos internamente que no son financiados por El lo laboratorio público, mismo. por el laboratorio mismo, pero utilizan sus infraestructuras. Y eso es muy potente. De hecho, ahí está el tema. Yo lo llamo, en mi investigación, lo llamo el ámbito cívico, con lo que ya lo hablaremos también más adelante, una herramienta. Es decir, que cuando nosotros incorporamos en un espacio o una dinámica, yo lo llamo las 4 dimensiones, que son lo doméstico, el mercado, lo institucional y lo social, realmente tú estás generando un valor que luego se puede adaptar muy bien a lo público, a lo privado o a lo común. Entonces, pero es muy importante que esté claro la infraestructura que habilita eso, cómo se sustenta económicamente. Puede ser un sustento comunitario de voluntarios que lo sustentan. Yo en las 2 sesiones hablé, por ejemplo, del caso de Campo de Cebada, de una plaza autogestionada en Madrid, que era así, ¿no? Entonces se sustentaba gracias al trabajo voluntario de los vecinos y duró 8 años. ¿Qué ocurría? Que luego
lo público de vez en cuando ponía algo de dinero para mejorar la infraestructura, ¿no? Pero todo lo demás estaba mantenido por lo comunitario. Y luego hay casos opuestos. Una infraestructura puesta a disposición gracias a lo público. En España hay varias y seguramente en vuestros países también, que luego también internamente puede haber proyectos completamente públicos y ciudadanos y otros que no, que son un poco más mixtos, que incluyen alguna participación privada, etcétera, ¿no? Pero la infraestructura tenemos que asegurarla. Ujú. Ok, muchas gracias. De Hola, nada. Sí, hola a todas. Oye, lo hola. siento, es que me he incorporado tarde y no quería molestar, así que y estaba haciendo además otras cosas porque he llegado a casa, en fin. Y yo lo que pasa es que estás hablando de un tema que para mí es un tema tabú totalmente. Quiero decir, a mí cuando me fabricaron les faltó la pieza económica para ponerme en la cabeza y, o sea, carezco totalmente de inteligencia económica. Y efectivamente es muy incómodo, para mí es siempre muy incómodo hablar de dinero. Y, y todo lo que estás comentando, quiero decir, me parece totalmente lógico, pero yo después, y son cosas sobre las que he pensado mucho, pero después sobre la mesa me cuesta horrores. Quiero decir, realmente lo llevo mal. Me parece casi como algo inmoral, ¿no? Estar hablando Ya. de dinero. Y eso es un trauma, ¿eh? Quiero decir que no sé cómo superar y ya tengo unos cuantos años. Quiero decir que no, realmente tengo pocas esperanzas. Te entiendo perfectamente, entonces espero que ha tenido un poco algo de efecto, pero es eso, es que lo primero es darse cuenta de eso, que existe ese tabú. Yo he tardado muchos años, yo también tengo unos años, pero muchos años, y hay que admitir que existe ese tabú. Y luego, no sé si podemos organizar grupos colectivos para hablarlo, pero por lo menos tenemos que empezar a manejarlo. Y muchas veces a mí lo que me ha venido muy bien es que me he empezado a rodear. Bueno, yo creo que eso pasa a menudo. Creo que todas las personas que nos dedicamos a este tipo de trabajo sabemos que nos encontramos muchas veces en las fronteras entre mundos diferentes, ¿no? Y tenemos la suerte y la dificultad muchas veces de tener que trabajar para generar puentes entre mundos diferentes que no se hablan, etcétera, ¿no? Entonces yo por esa razón me he encontrado muchas veces entre mundos, un poco simplificando, ¿no? Entre más capitalistas y más hippie, ¿no? Entre los dos intentando generar conexiones que no saben ni siquiera por dónde empezar. Entonces lo que quiero decir es que afortunadamente hablando con personas de diferentes perfiles, habiendo conocido personas quizá que me han hablado de la parte económica de una forma menos agresiva de lo habitual, diríamos, he empezado un poco a entender más, ¿no? Pero necesitamos, y por eso lo comentaba al principio, no sé si tú estabas ya, pero justamente lo comentaba que nuestro ámbito, que es un ámbito muy colaborativo, muy abierto y creo que compartimos un montón de información, este es un tema que no se habla porque no sabemos ni siquiera por dónde empezar, creo yo. Es como que no... entonces, por eso creo que es útil que las personas que están empezando a conocer algo más sobre ello, pues puedan empezar a compartirlo. Yo os confieso que hoy me he atrevido, es la primera vez que lo he hecho. Sí, me he atrevido a compartiros esto, porque claro, es que para mí es muy nuevo. Entonces, dar una clase sobre algo que para mí es nuevo es un poco raro, pero entiendo que hay que empezar a hacerlo. Entiendo que por eso os he hecho mucho ejemplos sobre lo que yo he vivido, por decir, mira, yo esto estoy aplicando y está funcionando, digamos. También he compartido mucho mis frenos y mis muros culturales, porque sé que tenéis los mismos. Sí, Entonces, efectivamente. Ay, perdona. no he acabado. No, que hay algo que has dicho cuando has comentado lo de pedir matrimonio a la primera cita, ¿no? Pues un Sí, poco con el dinero viene a ser lo mismo, ¿no? Que yo creo que ese propio el tabú que tenemos y ese bloqueo
a mí personalmente me lleva casi a ser tan brusca como para pedir matrimonio en la primera cita. O sea, que lo que no te atreves a hacer en otros campos, como resulta tan violento, o sea, no sé cómo hablar de dinero de una manera amable, como acabas de decir tú, ¿no? Que hay gente que es capaz de hacerlo. Porque además es como estás trabajando sobre algo que se supone que estamos buscando el bien común, ¿no? Y de repente estás hablando de algo que atañe a tu bien personal y está como mal visto, porque vamos a ver, todos tenemos que comer, que eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Quiero decir, y tú estás ahí, estás trabajando y estás preocupado por el bien común, pero forma parte de tu trabajo. Y es como esa mezcla de dos cosas que casi parecen incompatibles, ¿no? Porque para los demás, para el resto de la gente que está participando, eh, ellos también están trabajando. O sea, si lo vemos, y están trabajando sin ánimo de lucro, ¿no? Por su propio bienestar. Y por eso parece todavía más inmoral, ¿no? Que nosotros estemos allí, o sea, trabajando igual que ellos, pero además cobrando, ¿no? Es complicado, es complicado. Ya, ya. Y por eso lo de la escala de valor que os he mostrado es muy importante también para aclararnos nosotros, porque lo hablamos también en otras sesiones de la dificultad de posicionarnos de una forma muy clara entre cuándo estamos siendo activistas y cuándo estamos siendo profesionales, por ejemplo. Estas cosas que son muy complejas, es importante hacer un trabajo nuestro primero para entender dónde nos posicionamos. Porque cuando te aclaras tú, te moverás, yo me he movido, entonces entiendo que vosotras puede pasar lo mismo, con mucha más agilidad. Porque si no, ¿qué ocurre? Que muchas veces te quedas bloqueada porque como no lo tienes resuelto tú, no quieres generar más problemas y entonces realmente no avanzas. Pero cuando tú has hecho un trabajo ya primero tú y has puesto los límites, has aclarado algunas cosas, eso te permite ir mucho más lejos en contextos súper complicados en lo que nos vamos a encontrar siempre. Y dos cosas más quería comentar que me han pasado, que me han abierto la cabeza. Lo primero es que hay muchas cosas gratis que la gente no valora. Y eso yo no lo quería creer, pero lo he experimentado. Cuando tú das demasiado, realmente la gente no lo valora. Y esto lo aprendí con mi primo y ahí entendí una cosa que me flashó porque dijo, ¿sabes qué ocurre cuando tú das demasiado? Yo, por ejemplo, yo he tenido blogs, tengo blogs y creo un montón de contenidos, comparto un montón. Me dice, ¿sabes qué pasa cuando tú das demasiado? Que lo seguiré haciendo, lo sigo haciendo siempre, pero por lo menos ahora entiendo ciertos mecanismos que son importantes, que es que cuando tú das demasiado, la gente no les da valor a lo que tú estás dando y no se lo va a leer. No es que no ganes dinero, no se lo va a leer. Entonces, me decía, él claramente de su lado, yo he hecho estas cosas y esto lo han comprado, yo qué sé, gente de Estados Unidos o de todo el mundo, y ahora me escribe todo el rato que con los 20 euros que se han gastado en esto, yo le he cambiado su forma de trabajar. Y me decía, si yo esto lo regalaba, esta gente nunca hubiese tenido ningún interés en esto. Si me explico, no estoy hablando solamente de una cuestión de sostenibilidad económica, sino que es que incluso el efecto de lo que tú haces no es tan bueno, porque la gente no le está dando valor a lo que tú haces. Entonces, desafortunadamente, ponerle un precio, o hoy no lo hemos hablado, pero si os fijáis en lo que yo hago últimamente, quizás lo vais empezando a ver, poniendo simplemente algunas barreras, por ejemplo, que te tenga que escribir, cosas así, hacer que la gente tenga que hacer un esfuerzo para acercarse a lo que tú ofreces, no siempre tiene que ser pagar, le das muchísima importancia. Es decir, yo he montado un evento, lo habréis visto, la Cívica Fest, y lo he montado gracias a gente que me ha ayudado, a ChatGPT y al conocimiento de marketing de mi primo, y he hecho eventos así antes, pero todo abierto, sin inscripción, y venía mucha menos gente, ¿no? Y de repente en porque le has dado valor al evento,
se presentan 600 personas al evento, ¿no? Y eso, la segunda cosa también, que también como que no me lo esperaba, que es que, claro, la gente se queda más satisfecha. Es decir, cuando tú consigues que lo que tú haces tenga un valor reconocido, cuando la gente recibe ese valor, se queda mucho mejor, está súper contenta. Por supuesto, lo que tú ofreces tiene que tener valor, eso lo damos ¿no? Si no, no tiene sentido, pero realmente se queda muy contenta cuando ha conseguido algo que no se esperaba con este intercambio, digamos, profesional. Y esto, y acabo, porque he visto ahí Teresa que seguramente quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Que es diferente de los intercambios que nosotros hacemos de forma colaborativa e inteligencia colectiva. Y los dos pueden coexistir, es lo que comentaba antes. Si la gente con la que yo empiezo a compartir cada vez más, seguramente establece conmigo una relación de intercambio diferente. Pero hay mucha gente que desconoce completamente todo esto y la única forma actualmente en la sociedad que tiene para encontrarlo y que tenga interés en eso muchas veces es que se compre un curso, que se compre un PDF, que se compre... Y por supuesto, como comentaba antes, a lo mejor lo descubre en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero hay mecanismos que nosotros tenemos como que tener en cuenta porque si no nos autodemolemos. Y hay otro que lo he comentado antes, pero lo quiero volver a insistir mucho ahora, que es el coste de la innovación. Es decir, que cuando nosotros somos freelance o tenemos una empresa muy pequeña, lo que hacemos es que la innovación la pagamos con el cuerpo. Es decir, que ponemos nuestro cuerpo y la forma que sea y le echamos las horas que sean y estamos innovando, avanzando con nuestra pasión, con esta voluntad de cambio también desde el activismo, pero en el fondo todo eso lo sostiene el cuerpo y entonces eso es carísimo, es lo más valioso que estamos dando. Las infraestructuras, las empresas, ¿qué hacen? ¿Por qué son también más caras? Porque crean un ecosistema que almacena el valor de esa innovación. Y esto antes no le he hablado porque es un tema también controvertido, ahí se puede hablar mucho, pero me interesa mucho el blockchain por esto, porque hay algo que está pasando en lo colectivo, que es que cuando tú generas valor, posiblemente, o ese valor se mantiene en los cuerpos individuales de las personas y tiene un coste muy grande por el tiempo que nosotros tenemos que meter, o hay unas pocas personas que por las razones que sea, se lo llevan como valor simbólico, etcétera, o simplemente se lo lleva una empresa y te quedas mirando. Es decir, que lo he visto miles de veces de proyectos comunitarios, proyectos colectivos que han generado algo potentísimo, pero por su tabú al dinero, por sus conocimientos de los elementos económicos, por una serie de cuestiones, no han querido trabajar ese tema económico. Escuché, estoy aprendiendo ahora también de economía humana, y entonces, ¿qué ocurre? Que un valor no se lo lleva a nadie, y de repente arriba una empresa ve ese valor, lo recoge y lo revende tranquilamente, sin ningún problema. Y entonces, es muy, muy necesario que nosotros hablemos de este tema, porque si no, o generamos, como comentaba antes, infraestructuras de red en el que la innovación de cada persona se comparte y entonces se crea una infraestructura mínima donde se almacena el valor que hemos creado entre todas, o si no, cada una está construyendo lo suyo en pequeñito e intenta venderlo, intenta ser sostenible y no lo va a conseguir nunca. Y por eso me interesa lo del blockchain, porque espero, no lo sé, lo estamos viendo, lo veremos, porque tiene mecanismos de economía de comunidad que nos permitiría quizás a las personas que nos implicamos en un proyecto repartirnos de una forma más justa el valor que estamos creando entre todas las personas, ¿no? Pero es un temón, es un temón. Fantástico.
Pues, iba a hacer algún comentario, Dome, pero me vale. habéis quitado la palabra de la boca, Francesca y tú. Bueno, en cuanto a lo de vender, ya lo ha dicho ella, pero claro, además del reparo que solemos tener, bueno, los arquitectos a vender, que has comentado antes, claro, aquí además lo estamos juntando con esta labor social que todavía es como peor. A ver si es un trabajo social que beneficia a todo el mundo, porque estás gastando dinero, o sea, estás ganando, eso es capitalismo y eso no funciona, ¿no? Pero bueno, al final, claro, efectivamente, todas las asociaciones, empresas y personas tienen que ser sostenibles. Y sostenibles también hablando desde lo económico, ¿no? Si yo al final no puedo comer de este trabajo, pues me tendré que buscar otro trabajo y al final es peor para todo el mundo. Exactamente. Y luego, efectivamente, lo de dar valor y no regalar que al final, pues eso, regalas tu cuerpo y tus horas, ¿no? A nosotras nos ha pasado 1.000.000 de veces, muchas, Ya. que por esto del activismo, que claro, yo ahora ya he dicho, no, ya no somos activistas aquí de nada, aquí tenemos que comer, señoras. Pero por esto del activismo, de entregar un dossier. Mira, hemos preparado este dossier de 15 páginas que realmente está súper trabajado, hay un montón de horas de curro porque creemos que hay que hacer esto y hay que hacerlo así, o sea, súper detallado. Pues, pero con presentaciones con mucha gente, estoy hablando concretamente ahora de la administración, me estoy acordando de un caso, presentaciones con mucha gente ahí que parecía que se nos estaba haciendo muchísimo caso y luego 0 caso, pliego al que no nos podemos presentar. Ya. Pero pliego, nuestro dossier, el pliego, ¿eh? Sí. Así. Ta. Y es como, me estoy cansando de esta movida. Y eso es lo de la infraestructura, lo del pliego que comentas es lo de la infraestructura, porque una empresa de repente ha creado una infraestructura que Claro. permite, y tú no la tienes. Pero espera, ¿cómo es esto? Que en este caso concreto estoy hablando de un pliego que presentamos sobre movilidad escolar y, bueno, un dossier y salió un pliego y lo ganó una empresa de semáforos. O sea, una empresa de Bueno, semáforos haciendo un estudio a nivel municipal de entornos escolares. Pues eso, que al final nadie gana. Nadie gana con estas actitudes de no, lo mío es activismo y lo hago por amor al arte, ¿no? exacto. Sí, hay que enfrentarse a eso. Hagamos reuniones. Grupos de apoyo, Grupos de terapia grupal. apoyo. Sí, Maca. Vamos a ver si puedo hablar. No, solo lo que quería como comentar también es que yo me he estado metiendo los últimos años, aprovechando que estaba en el doctorado, me di como el lujo de consumir harto de marketing digital, emprendimiento, buscando como formas de sacar hacia afuera todo lo que tengo adentro, más allá de las clases en la universidad, que son súper específicas, y como docta, no sé. Y, y algo que me ha hecho clic, pero que no tengo claro cómo hacer y me da mucho pudor, aparte del tema del dinero, pero es algo que sinceramente creo y quizás lo podemos conversar o por lo menos reflexionar, porque ya se acaba el tiempo, es que de alguna manera en la medida en que uno comparte esto, no solo con los colegas que hacen este tipo de cosas, sino que también con los que están detrás en el sector público o con tal vez los que están en las empresas, en la medida en la que uno empieza a socializar, me carga esa palabra, pero en la medida que uno empieza como a compartir estas lógicas y estos modos de hacer, creo que hay algo de esperanza de que haya una suerte de eco. Yo lo he visto en algunos lugares en donde, no sé, por ejemplo, las personas del sector público son un poquitito más innovadoras o están abiertas al cambio, no por un trabajo que yo haya hecho, sino por otras circunstancias, y ahí hay como más espacio o más eco para poder
Bueno, eso, se está aproximando mi otra hija, así que ahora me callo. Vale, vale. Ya en un rato ya va a haber mucho ruido. Ya. Sí, sí, total, total. Yo también he tenido esa sensación de que hay una posibilidad de mejorar en ese sentido cuando nos juntamos con sectores diferentes y concretamente es muy interesante lo que puede ocurrir con la administración pública. Se empieza a hablar mucho también de contratación inteligente, por ejemplo, como cambio de los parámetros en los que se seleccionan los proyectos. Y sobre todo, a mí lo que me apasiona en ese sentido, una vez más, que hoy ha sido mucho como tema, son los laboratorios de innovación pública, que es como una versión un poco diferente de, bueno, podría ser la misma categoría de laboratorios ciudadanos, pero hay cosas como muy interesantes que se empiezan a hablar en esos contextos y es muy importante que los diseñadores estemos allí. Yo creo que esa es una clave. Una Y cosa, sí, no, solo una cosa que sí. quería sumar es que siento que, o sea, por lo menos yo estoy como en la búsqueda de cómo entablar conversaciones que también tengan un retorno económico para que sea sustentable mantener esas conversaciones, pero en el fondo cómo tener conversaciones o en el fondo tener clientes colaboradores, no sé, que sean como los que son iguales a uno, un poco como en este minuto, a ver, iguales, no, pero bueno. Pero como lo que estás haciendo tú en este minuto, como armemos una Sí. comunidad de los que estamos pensando en esto, y por otro lado, como los que son de repente contraparte de este tipo de procesos. No sé, y ahí... Pues se parece mucho a lo que me gustaría conseguir con diseñocívico.com, de hecho, sí, sí. ¿Qué buscas conseguir? Sí, sí, entiendo muy bien que es juntar a las personas que normalmente en el ámbito profesional se encuentran en roles diferentes, incluso de contratar y contratados, ¿no? Y cliente, proveedor o incluso usuario, por ejemplo, Ujú, ciudadanos. ujú. Y si entendemos también el tema de la innovación e investigación, como todo eso por separado, pero que normalmente se relacionan o en proyectos específicos o en procesos de negociación, que claro, que no es lo que quiero hacer aquí con esta plataforma, pero que es lo que nos interesa con diseño cívico. Entonces, qué bueno sería que estas personas, esos perfiles, se puedan encontrar y dialogar sin tener hoy no me salen las palabras, sin tener la problemática de tener que negociar, ¿no? Digamos que en lugar de encontrarse en un proyecto en el que a lo mejor deberían estar en una dificultad, en posiciones difíciles, porque deberías negociar, ¿no? Yo soy proveedor, tú eres cliente, etcétera. Hacerlo sin ese engordio, esa es la palabra, sin ese engordio de algo concreto, en un proyecto concreto, en ese caso, podría ayudar a entendernos mejor. Para mí el ejemplo siempre hablando de laboratorios ciudadanos, ¿no? Un laboratorio que monté aquí en Valencia, para mí el gran éxito que tuvimos fue que lo montamos en un espacio que era muy conflictivo porque los vecinos pedían la demolición de unos hangares y el ayuntamiento claramente no tenía ni el dinero ni se lo planteaba para hacerlo, ¿no? Y entonces las asociaciones de vecinos estaban como muy peleadas con la administración pública. Entonces nosotros montamos este laboratorio que hicimos como un prototipo durante 2 meses y hicimos un montón de actividades. ¿Qué ocurrió? Que después de años, por primera vez, la asociación de vecinos y los funcionarios, incluso los políticos, el vicealcalde, hablaron allí, pero porque se encontraron, porque no estaban llamados a negociar, no estaban llamados a una reunión oficial en la que ellos se ponían que poner de acuerdo, simplemente se han encontrado y han podido hablar de una forma distendida, sin ninguna oficialidad, y eso les ha permitido reconocerse, entenderse, y de hecho luego tuvimos éxito porque los vecinos cuando terminó esa experiencia de los 2 meses comentaron, pues nos parece fantástico lo que ha ocurrido aquí y hemos entendido que no se tiene por qué demoler, sino que nos gustaría que fuera un laboratorio que siga así en el tiempo, ¿no? A eso me refiero, que
que pueda ocurrir. No sé si me he explicado. Y entonces, bueno, ojalá ocurra. Entonces, lo que trato de hacer, estoy hablando con diferentes administraciones, de hecho en México, o universidades, y también individualmente, para hacer acuerdos para que se sumen, además de todas las personas que individualmente se sumen, para que haya cosas que ocurran en la plataforma, esperando que pueda ocurrir eso. Ya veremos cómo avanza. Yo te ayudo con Chile. Estupendo, Además de estupendo. espacio lúdico. Hablamos entonces. Yo con México. Yo en Alicante. Muy bien. Ah, estás en Alicante, Francisca. Pensaba que estaba en Barcelona. No, estoy en Altea, al lado de Benidorm. Ah, todavía mejor. Vale. Bien. Vale, sí, genial, gracias. Pues seguimos hablando. Yo también iré compartiendo. La idea es un poco hacerlo un poco como suele hacer, muy abierto. Voy comentando también un poco cómo va sobre la marcha. Y ya, de hecho, mañana empezamos con las charlas cívicas que sirven justamente para otro tipo de convocatoria, para que la gente, estas se hacen en abierto, por ejemplo, son gratuitas y todo el mundo se puede sumar y sirve un poco para atraer gente diferente y veremos cómo sigue. Bueno, estupendo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti, Doménico. Que siga Chao. bien. Chao. Chao.